Scotia sabemos que existen los invertidos. Esos que no saben dónde invertir porque el mundo está patas para arriba. El que aprende al revés y el derecho sobre inversión, pero no lo hace. O tu amigo que le lleva dando vueltas un año en la cabeza qué hacer con sus finanzas. A todos ellos les decimos, bienvenidos invertidos. Scotia Fondos trae una nueva solución para ti. Muy simple y de fácil acceso, sin importar el monto que desees invertir. Scotia Portafolios. Un grupo de coaches te ayudará a diversificar tus inversiones entre 5 fondos según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de ser un invertido y conoce esta y otras alternativas de Scotia Fondos. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en el segundo encuentro del ciclo Impulsando Nuevas Posibilidades, llamado Claves para Diversificar el Patrimonio, organizado en alianza entre Scotia y Diario Financiero, que busca impulsar nuevas posibilidades de crecimiento económico en Chile para promover el desarrollo de las personas, las empresas y el país. En este encuentro buscamos abordar las mejores alternativas para administrar el patrimonio, ello en un escenario económico desafiante, por lo que también deseamos desmitificar escenarios. Para comenzar el encuentro de hoy, les presento a nuestro anfitrión Ignacio Ruiz Tagle, VP de Scotia Wealth Management, ingeniero industrial y experto en inversiones. Ignacio tiene más de 20 años de experiencia en estrategia empresarial y patrimonio y fue director general de gestión patrimonial en Credit Corp Capital Chile. Bienvenido, Ignacio. Hola, muchas gracias Isabel. Estoy muy contento de poder estar hoy día con usted en este segundo webinar de Impulsando Nuevas Posibilidades. Esta alianza entre Scotia y Diario Financiero busca responder al interés que sabemos despierta el acceder a asesoría financiera para acompañar a nuestros clientes en sus proyectos y nuevos desafíos, ofreciéndoles respuestas ágiles y que se adapten a sus necesidades. La asesoría financiera no solo permite tomar buenas decisiones y obtener beneficios económicos, sino que también entregar herramientas para gestionar los recursos de forma responsable y eficaz. Y de esta manera impulsa la participación de más personas en la economía, mejora su bienestar financiero y apoya el crecimiento de las personas. A partir de esta comprensión, en Scotia nos propusimos impulsar un futuro mejor para nuestros clientes de todos los segmentos, convirtiéndonos en su coach financiero, un aliado de largo plazo que los acompaña a diario y está cerca para adelantarse a sus necesidades y dar coherencia en sus distintas decisiones financieras. Con esa visión hemos desarrollado distintas herramientas e instancias, como por ejemplo el lanzamiento a fines del año pasado de la era de inversiones y wealth management, administración patrimonial, que me toca liderar, y que ofrece a nuestros clientes una asesoría integral a cargo de un equipo de expertos locales y globales centrada en la planificación financiera para cada etapa de la vida del cliente y su familia. En esta oportunidad, junto a Diario Financiero, profundizaremos en todo lo relacionado con la gestión de patrimonios en medio de un escenario global desafiante como el actual, porque tal como decimos en el banco, siempre vamos por más y queremos promover la importancia de la asesoría como un factor clave para la salud financiera de las personas. Isabel, te agradezco y te devuelvo la palabra para continuar con este webinar. Muchas gracias por tus palabras, Ignacio. Para iniciar este encuentro sobre patrimonio, diversificación y las claves para elaborar mejores estrategias en tiempos de incertidumbre, tal como tú lo habías mencionado, tenemos un interesante panel de invitados. Junto a Ignacio Ruiz Tagle, el VP de Scotia Wealth Management, nos acompañan también hoy día Paulina Yasigi, gerenta de la División de Mercados Financieros del Banco Central, y Joaquín Cortés, economista y expresidente de la CMF. Paulina, Joaquín e Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros en esta instancia. Y ya para ir entrando en materia, les quiero hacer una pregunta a los cuatro, que me pueden ir respondiendo en el orden que ustedes quieran. Estamos hablando de diversificación de inversiones. ¿Qué entienden ustedes por diversificación? A ver, tomo la palabra, sí. Isabel, el típico ejemplo que usamos o como coloquialmente nos referimos a la diversificación es no poner los huevos, ¿no es cierto?, en la misma canasta. Eso es un tema clásico que yo creo que todos manejamos. Si nos tropezamos con la canasta, no solamente ese evento rompe un huevo, sino que rompe todos los huevos al mismo instante, lo que podría generar un drama mayúsculo. Entonces, claro, la diversificación es justamente esa táctica o esa estrategia de repartir el monto a invertir en distintos activos de tal manera de poder disminuir los riesgos de ese portafolio, ¿no es cierto?
Hay muchos riesgos, ¿no es cierto?, a la hora de invertir. Hay riesgos operacionales, hay riesgos de mercado, hay riesgos de la naturaleza o riesgos sanitarios como el que vivimos hace algunos años, riesgos geopolíticos, riesgos de solvencia o de liquidez, riesgos de moneda, riesgos de fraude, en fin, una serie de riesgos que uno podría decir, bueno, ese es el riesgo total de los instrumentos o de los activos que un inversionista enfrenta al momento de comprar un activo. Y se pueden separar en dos categorías. Uno es el riesgo al que afecta a todas las empresas o a todos los emisores de forma transversal. Y a ese nosotros le llamamos riesgo de mercado. Y ese técnicamente solamente se puede evitar no invirtiendo en el activo. Y hay un segundo riesgo que se llama riesgo diversificable. Es aquel riesgo que afecta a cada empresa, a cada industria, a cada sector de manera individual y que técnicamente lo podemos mitigar o eventualmente eliminar si es que diversificamos entre distintos tipos de activos. Entonces, esto pueden ser diversificar en activos, en tipo de activos como acciones, bonos o instrumentos alternativos, por ejemplo, o también en distintos sectores que pueden ser, no sé, pues, sector bancario, sector de servicios financieros, tecnológicos o de salud o consumo, etcétera. Y también, por supuesto, en distintas geografías, como podría ser Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera. Yo pensaría que eso más o menos define la diversificación en un portafolio, Isabel. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Paulina, ¿qué es para ti la diversificación? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que Ignacio lo explicó muy bien y yo creo que para agregar algunos elementos que quizá quedaron fuera de la explicación de Ignacio, que estaba bastante completa, es que cuando pensamos en diversificar una cartera, lo que estamos haciendo en realidad es, a ver, tengo un portafolio de inversiones que en realidad son mis ahorros y que, como decía Ignacio, no quiero poner todos los huevos en la misma canasta. Si se me cae esa canasta, se me rompen los huevos y quedé sin nada. Entonces lo que uno busca es diversificar a través de los diferentes mercados, clases de activos, tratando de diversificar los riesgos que muy bien mencionó Ignacio. Porque acá lo importante que tenemos que tener en mente es que cuando yo busco una inversión y busco un retorno positivo en el promedio, ¿cierto? Lo que estoy expuesto es a diferentes riesgos que lo que van a hacer es que ese retorno que en promedio va a ser positivo, va a ser algunos años alto y otros años va a ser bajo o negativo. Y esa es la desviación estándar o la volatilidad de la que tanto hablamos. Entonces, siempre tenemos en mente ese riesgo y tenemos que al final ir a buscar retornos, pero lo más importante es administrar los riesgos. ¿Ya? Y probablemente en la administración de los riesgos, en que pensamos en la volatilidad de un activo, lo que tenemos que pensar es cómo ese activo y esa volatilidad de ese activo le aporta a este portafolio. ¿Ya? La idea es que lo que haga en total es bajar la volatilidad del portafolio. Entonces puede ser que se correlacione poco con los otros activos o que incluso se correlacione negativamente. Cuando un activo sube, el otro baja. Entonces con eso lo que hago es tener un portafolio un poco más seguro. ¿Ya? Ahora hay una regla simple, una regla muy simple, en que uno puede decir, mira, en realidad cuando tengo 20 activos más o menos, estoy diversificado. También se puede cumplir con 12. ¿Ya? No tengo que tener 100 activos en la cartera para poder estar diversificado. Así que eso agregaría por ahora. Perfecto, muchas gracias. Joaquín, buenos días. Buenos días. Usted por diversificación? Buenos días, gracias por la invitación. Después de la respuesta de Paulina e Ignacio, poco que agregar, digamos. Lo que diría es que el objetivo de la diversificación no es maximizar el retorno de una cartera, sino que limitar el impacto de la volatilidad sobre la cartera. El punto es cómo manejar la volatilidad que está relacionada con el título de esta reunión. Ahora, para muchos académicos, la diversificación es clave para formar un portafolio. Si uno quiere formar un portafolio óptimo, lo clave es la diversificación. Y el punto de fondo es que no hay una sola respuesta. No hay como algo decía Paulina, ¿cuál es el grado óptimo de diversificación y cuál es el portafolio óptimo? No hay una sola respuesta, depende de muchas cosas. Es lo mismo que cuando uno va al médico y le dice, bueno, ¿cómo quiero mejorar mi salud? El médico le va a decir, bueno, depende de cuál sea su estado actual de salud, depende de cuán diversificado esté usted ahora, depende de cuáles son los tratamientos que la medicina le permita. No toda la gente puede diversificar igual, unos tienen los grandes manejadores de portafolio pueden lograr un alto grado de diversificación, las personas naturales a lo mejor pueden lograr un menor grado de diversificación,
Y ahí hay una tarea para los bancos, digamos, una tarea para los asesores financieros, digamos, de diseñar instrumentos que permitan a la persona común y corriente de lograr carteras diversificadas. Le dejé una tarea, gracias. Muchas gracias, ya que dejó ahí la pelota, la llevamos directamente a Ignacio y le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se debería componer un patrimonio diversificado en un escenario de alta volatilidad e incertidumbre como el actual? Sí, a ver, claro, esa es la gracia de la construcción de portafolios, que hay que tener en cuenta varias cosas. Ahí Joaquín decía que sirve, ¿no es cierto?, la diversificación para limitar el impacto de la volatilidad o los riesgos que tiene, y que también no hay una sola respuesta. Yo me quiero agarrar un poquito de eso. Efectivamente, no hay una sola forma de armar un portafolio, y eso va a depender mayoritariamente de cómo es el cliente. Entonces, es clave detenerse a pensar y a entender bien qué inversión que quiero hacer, o un cliente qué quiere hacer con esta inversión, para qué lo quiere, definir para qué está ahorrando y cuándo va a necesitar ese ahorro, o usarlo eventualmente, si es que lo va a necesitar en algún momento, si es que es plata para la pensión o si es plata para comprar un determinado fin. Lo más importante entonces es definir, es sentarse, ¿no es cierto?, y definir ese objetivo de esa inversión. Aquí juega un rol clave, Isabel, el asesor financiero. El asesor financiero, que típicamente hay, ¿no es cierto?, en las instituciones que ayudamos a los clientes a invertir, es una figura muy importante, ¿no es cierto?, porque es quien nos va a ayudar a caminar, ¿no es cierto?, por este trayecto, para que nos ayude a decir, bueno, ¿para qué queremos esta plata? ¿Cuándo la necesitamos de vuelta? Y con eso va el segundo paso, ¿no es cierto? Una vez que ya definí mi objetivo, definí los plazos, es el segundo paso, ¿no es cierto?, que es ayudarnos a escoger. Ese asesor financiero nos podría ayudar a escoger los activos o los instrumentos que logran, ¿no es cierto?, el objetivo que nos propusimos inmediatamente anterior, ¿no es cierto? Entonces, y aquí hay infinitos tipos de activos, infinitas variedades, hay algunos que se ajustan, otros que se ajustan menos, hay algunos activos que son más caros de comprar, otros más baratos de comprar, hay activos que son más líquidos, otros que son menos líquidos. Entonces, es clave, ¿no es cierto?, que este asesor nos ayude a meter dentro de nuestro portafolio los activos que hagan que el perfil se logre. Y luego también una parte muy importante es en el tiempo aconsejar y rebalancear. El inversionista tiene que tener una cierta cantidad, ¿no es cierto?, de virtudes que yo llamo, no sé, la resiliencia, la paciencia y perseverante, porque justamente en el tiempo va cambiando la composición del portafolio y uno tiene que volver a lo básico, ¿no es cierto?, volver a lo que inicialmente se propuso como objetivo, y estar seguro que el portafolio en todo momento va comportándose de la forma que originalmente se había querido, y hacer los ajustes necesarios para que así sea. Entonces, lo primero y lo más clave para definir un portafolio es ver para qué lo quiero. Primero, para qué plazo lo quiero y para qué objetivo estoy ahorrando. Lo segundo es escoger bien ese portafolio entre los activos que correspondan. Aquí hay muchos activos en Chile, y hay muchas formas de diversificar el patrimonio con instrumentos muy sencillos. Por ejemplo, el clásico fondo mutuo nos ayuda mucho, porque ya es un instrumento diversificado. Pueden haber fondos mutuos de renta fija, fondos mutuos de renta variable, fondos mutuos, fondos de inversión también de activos alternativos, y que todos ellos con la composición ajustada es la que nos permite esta diversificación que estamos hablando al principio. También está los multifondos ¿cómo se llama?, de las AFPs, que cuando se quiere invertir para la pensión o eventualmente para incrementar la pensión con ahorro voluntario, o también la cuenta 2 de las AFPs, que también son instrumentos bastante diversificados. También hay índices sobre canasta, en fin, una serie de instrumentos que este asesor financiero nos ayuda a escoger para que justamente se vaya cumpliendo el objetivo. Y en tercer lugar, como les decía, aconsejar y rebalancear cuando haga falta en forma constante. No desesperarse con las caídas de los mercados. Es muy triste ver cómo en estos tiempos, digamos, los últimos meses, algunas personas mal asesoradas van y liquidan toda su posición en ciertos activos de mayor riesgo, que han caído por todos los eventos que hemos tenido en el último tiempo, ¿no es cierto? Es muy triste ver eso. Así que, bueno, hay que tener esa virtud de aguantar ese chaparrón justamente cuando el objetivo es de inversión de más largo plazo. Yo te diría, Isabel, que esas más o menos son las claves que nosotros usamos para diversificar el patrimonio, para construir un portafolio.
Gracias, Ignacio. Eso empalma bien también con lo que había mencionado antes Paulina, de que en una inversión, en un plazo de inversión, hay caídas, evidentemente, en algún momento, y es para eso que uno tiene en el fondo estos buffers que sirven como para amortizar un poco, pero las caídas son parte del proceso de inversión generalmente, ¿no? Quiero hacerle ahora una pregunta a Paulina. ¿Por qué es importante la diversificación, pero para la estabilidad financiera en general? ¿Y cómo influyen los factores externos en los mercados locales? Gracias, Isabel. Mira, esa es una tremenda pregunta y la verdad es que me cuesta mucho responderla en un tiempo corto, porque la verdad es que da para muchas aristas, se podría decir. Pero yo creo que lo más importante es aquí, primero, definir lo que es estabilidad financiera, porque podemos quizá entenderlo como diferentes aspectos, pero finalmente la definición que quizá podríamos decir es que es una situación en que el sistema financiero, y un sistema financiero está compuesto por intermediarios financieros, distintos mercados, infraestructura de mercado, etcétera, sea capaz de resistir periodos de volatilidad y periodos en que tienes correcciones en los mercados, en que tienes de repente estrechez en la liquidez de forma importante y que el mercado sea capaz de resistirlo y ser resiliente a este. Eso es estabilidad financiera, puesto en simple, digamos. Y para eso se toman ciertos resguardos, ¿cierto? Se pide que los bancos tengan ciertos niveles de capital, los fondos mutuos están regulados, etcétera, etcétera. Entonces, existen muchos factores que inciden en la estabilidad financiera, y yo diría que a tu pregunta, en realidad uno tiene que pensar que es primero el huevo o la gallina. Necesito la estabilidad financiera para poder acceder a portafolio diversificado, y necesito diversificación para tener estabilidad financiera, ¿ya? Porque en el fondo, si tengo que relacionar la estabilidad financiera a la diversificación de portafolios, que es lo que estamos conversando hoy día, probablemente la manera más directa es la de pensar en que la diversificación de portafolio o de nuestros ahorros es la causa y es la consecuencia de un sistema financiero sano. O sea, a ver, un mercado de capitales profundo, que es lo mismo, ¿cierto?, que un sistema financiero sano, incentiva el ahorro, y con ello, por supuesto, se facilita la inversión, porque el ahorro encuentra distintas vías por las cuales se puede invertir y diversificarse. Facilita instrumentos para poder manejar los diferentes riesgos, que es lo que mencionábamos antes, los diferentes mercados que ha mencionado Ignacio. También te permite, por ejemplo, realizar un hedge o cobertura. Un mercado financiero sano facilita la obtención de créditos de largo plazo, y hay quienes también te pueden dar ese crédito. Estamos hablando de crédito de largo plazo para una persona que quiere comprarse una vivienda, o puede financiar un hospital o una carretera. Y también, por supuesto, todo esto es muy importante porque aumenta la capacidad de nuestra economía para absorber shocks externos. ¿Es cierto? Que tu siguiente pregunta. Ahora, quiero destacar lo que decía Ignacio antes, la diversificación obviamente que tiene altas caras. Es muy importante tener claro que tiene diferentes actores. Entonces, Ignacio mencionaba los multifondos, las AFP, los tipos distintos de fondos mutuos, hay diferentes fondos de inversión. Es importante también tener diferentes canales y actores a los cuales yo puedo acceder para diversificar mis ahorros. Ahora, cuando pensamos en los factores externos, bueno, la verdad es que los factores externos impactan nuestra economía por diferentes canales. Los factores externos impactan por el lado real, el crecimiento en exportaciones, el crecimiento del país, la capacidad que tengo de importar barato o caro, el tipo de cambio, por supuesto, el canal financiero real, los precios del mercado financiero, las bolsas que se correlacionan, hay posibilidades de arbitraje, hay distintos canales. También el canal de las expectativas, porque no tenga transacciones y las expectativas que contagian los mercados. Y por supuesto los mercados, tengo, como ya mencioné, el tipo de cambio, las bolsas, pero también tengo la renta fija, las tasas de interés, los derivados, etc. Hay muchos canales a través de los cuales nosotros, como economía pequeña y abierta, nos contagiamos de todos los ruidos o shocks externos que hay en los mercados externos. Muchas gracias, Paulina, por tu respuesta. Ahora le voy a preguntar a Joaquín. Cuando usted fue presidente de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, advirtió sobre el efecto inflacionario en los retiros de fondos de pensiones. La guerra en Ucrania y otros factores externos, como estábamos hablando con Paulina, también han presionado al alza los precios. ¿Qué inversiones permiten protegerse de la inflación y del alza de tasas de interés que ha sido resultado de este escenario? Sí, Isabel, la Comisión para el Mercado Financiero no es supervisora de los fondos de pensiones, pero sin embargo tiene un mandato de velar por el correcto funcionamiento del mercado de capitales, por el desarrollo del mercado de capitales y también por la estabilidad financiera. Y es por eso que nos convidaron varias veces a testificar al Congreso sobre el retiro de los fondos sobre el impacto del retiro de los fondos de pensiones. Y más que el tema de la inflación, nosotros hicimos ver que dado que el volumen de activos a liquidar
por parte de esto era importante con respecto a lo que se transa normalmente en el mercado. Esto iba a tener impacto sobre los precios de las acciones, sobre las tasas de interés, sobre los spreads de los bonos, etc. Y eso fue, al principio no se notó porque el Banco Central implementó algunas medidas mitigadoras, pero al final se provocó un cambio estructural en el mercado de capitales que lo estamos viendo todavía. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿qué inversiones permiten protegerse de la inflación y del alza de tasa de interés? Yo sé que me convidaron aquí por ser ex presidente de la CMF, pero también quería decir de que este tema a mí me gusta porque fui como 15 años gerente de inversiones, entonces estos temas eran de mi vida corriente, digamos. Y cuando era gerente de inversiones siempre estaba leyendo estudios, reportes, etc. Y lo último que leí fue una publicación que hace Goldman Sachs, que le hace una encuesta a todas las compañías de seguro, a las grandes compañías de seguros globales, digamos, que representan más de 13 trillones de dólares, digamos. Es como la mitad de los activos que maneja la industria global de seguros. Y efectivamente les preguntaba cuáles eran las mayores preocupaciones que tenían ellos para el 2022-2023. Y la respuesta era la de esta reunión, digamos. O sea, era la inflación, y los efectos que políticas monetarias contractivas podían tener sobre la economía. Y también les preguntaban qué clase de activos proveían el mejor hedge contra la inflación. Y la respuesta fue los bienes raíces, los bonos a tasa flotante, las acciones y los commodities. Esas fueron sus respuestas. Y esas son las respuestas que tradicionalmente uno encuentra en los mercados desarrollados. Pero en Chile tenemos algo que es maravilloso, que es la unidad de fomento. Y si uno mira en Chile, la asignación que le dan los institucionales a los bienes raíces es mucho menor, porque es la unidad de fomento la que le permite cubrirse estos riesgos de inflación. Y tenemos un tesoro y un banco central que, más el tesoro, digamos, que emite instrumentos denominados UEF hasta 20 años plazo. Ahora, la verdad es que cuando todos quieren protegerse de la inflación, van a demandar estos instrumentos y el precio de estos instrumentos va a subir y el retorno va a caer, digamos. Por lo tanto, de repente puede que la tasa de interés que devenga no sea tan atractiva. Y si uno no está conforme con estos instrumentos, puede buscar, también hay bonos corporativos que tienen tasas mayores, tienen spread sobre los bonos soberanos, que dan mejores retornos. Pero aquí la recomendación es que, como al comprar bonos corporativos, se está incurriendo en riesgos de crédito y otros riesgos, ¿no? Es mejor acudir a un especialista, digamos, que le forme la cartera. Ahora, me estoy tomando mucho tiempo, pero cuando llueve todos se mojan, ¿no? Y los portafolios van a sufrir por el alza de tasas cuando la autoridad monetaria sube la tasa de interés, ¿no? Y eso va a afectar el retorno de los bonos en el corto plazo. Y aquí no quiero profundizar, pero la herramienta es lo que se llama el manejo de la duración de la cartera. Uno dice, mira, si la verdad es que veo esta tasa subiendo, voy a cortar la duración. Eso es lo que hacen los manejadores de activos, ¿no? Y si veo las tasas bajando, voy a aumentar la duración. Pero la verdad es que no es tan simple, porque hoy día tenemos dos cosas, ¿no es cierto? Tenemos inflación, pero hay algunos que están mirando que si hay una recesión, digamos. Entonces, más que mirar, más que mirar la tasa de interés, uno tiene que mirar la curva de tasa de interés, y cuál es la posición de la curva de tasa de interés, digamos. Y ahí también uno requiere escuchar a los especialistas. Muchas gracias, Joaquín. Introdujo un elemento que es súper interesante, que tiene que ver con las expectativas de recesión, que no solo en nuestro país, también están en Estados Unidos, y en el fondo eso refleja que estamos ante un escenario económico mundial que está siendo de bastante incertidumbre y volatilidad, más allá de nuestros propios factores, digamos, locales.
A quienes se están uniendo a nuestra transmisión, les recordamos que estamos en el segundo encuentro del ciclo Impulsando Nuevas Posibilidades, analizando las claves para diversificar el patrimonio en tiempos de incertidumbre. A través del análisis de estos expertos, buscamos desmitificar escenarios y entregar herramientas para quienes estén pensando en acceder a nuevas oportunidades de crecimiento. Ignacio, te quería preguntar, ¿hay más interés de los family offices chilenos en invertir en emprendimientos de impacto o acciones sustentables? ¿Se observa algún cambio de paradigma en cuanto a la gestión del patrimonio? Sí, a ver, Isabel, claro que sí. Mire, pasa una cosa curiosa, los inversionistas, los clientes, no solamente los family offices, sino que todos los inversionistas, especialmente durante el inicio de este año, han estado preocupados de muchísimas cosas, ¿no es cierto? De las presiones inflacionarias que nos decía Joaquín, por Dios que tenía, dicho sea de paso, por Dios que tenía razón en las advertencias que hizo Joaquín en su momento a las autoridades. Ahora, después de que ya ocurrió todo, vemos bueno, que fue una predicción exactamente con lo que ocurrió. Bueno, pero le estaba diciendo, los inversionistas están preocupados de las presiones inflacionarias, están preocupados también de los bancos centrales que le están haciendo retiro de estímulos monetarios. Eso es, en todo el mundo es básicamente igual. También hay problemas de suministro, también hay conflictos geopolíticos, también hay menores perspectivas de crecimiento hacia adelante. Bueno, y por eso ha habido la volatilidad que hemos visto. Y además se introduce este otro elemento que tú señalas, Isabel, respecto de las observaciones, perdón, de las acciones sustentables y eventualmente de los emprendimientos con impacto. Y bueno, esto es un paradigma no solamente en el mundo de las inversiones. Hoy día, en cada una de las cosas que nosotros hacemos, ya tomamos mucho más relevancia justamente todo lo que llamamos ESG, ¿no es cierto?, por sus siglas en inglés, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el mundo social y con los buenos gobiernos corporativos de las distintas empresas o los distintos emisores. Entonces, claro, esto toma relevancia no solamente en las inversiones que estábamos viendo nosotros, sino que también en todo nuestro consumo. Probablemente hoy día todos los que estamos aquí y todos los clientes también han modificado su consumo hacia tener una mayor participación tanto medioambiental, social o de gobierno corporativo. Bueno, y en las inversiones es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, eso tiene una dificultad adicional, que justamente es cómo medir en un determinado activo que uno compra, cómo uno mide cómo está haciendo esa compañía respecto de estos parámetros que hemos dicho. Entonces, eso agrega una dificultad adicional. Y lo otro es que típicamente, o podría pasar, que en el corto plazo, este tipo de emprendimiento, este tipo de empresas, pudiesen presentarse como menos rentables que otras que no tienen esas preocupaciones de sustentabilidad, por ejemplo, en el corto plazo. Entonces, claro, bueno, hay que ser valiente aquí y hay que estar dispuesto a eventualmente tener menores retornos de corto plazo para así obtener más en el largo plazo, justamente porque son estas compañías las que están preocupadas de más cosas, ¿no es cierto?, que son súper importantes en este momento. Entonces, claro, es un desafío adicional, pero bueno, el desafío que tenemos nosotros en el mercado de capital es justamente ir desarrollando nuevos fondos, nuevas oportunidades para invertir incorporando estos principios. En Scotia tenemos un fondo especial de ESG que toma en cuenta todos estos nuevos parámetros, ¿no es cierto?, nuevos paradigmas. Así que sí, lo estamos viendo, Isabel, lo estamos viendo en los family offices y lo estamos viendo también en los clientes normales, mucho más preocupación por las materias medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Excelente, tal como Ignacio mencionaba, también pasa en los consumidores que se prefieren las marcas que tienen algún tipo de compromiso o alguna misión particular que tenga que ver con medio ambiente, con igualdad o con buen gobierno corporativo en general, ¿no? Paulina, te quería preguntar a propósito de lo que estamos hablando en un contexto de incertidumbre, ¿con qué batería de herramientas cuenta el Banco Central para mitigar la volatilidad y entregar estabilidad a los mercados financieros? Ya sí, Isabel. Bueno, es súper importante cómo tú fraseaste la pregunta, porque justamente la batería de instrumentos que tiene el Banco Central, o por lo menos las que recordamos, ¿no es cierto?, que fueron puestas en marcha desde el estallido social y durante la pandemia y luego después los retiros, son todas buscando mitigar o intentando evitar que haya inestabilidad financiera, ¿cierto? Y son para periodos puntuales, son para situaciones excepcionales. De hecho, se llaman medidas excepcionales, están subidas en la página web del Banco Central, información completamente transparente. Ahora, lo importante es entender que todo esto lo hace el Banco Central
porque uno de los objetivos es garantizar el adecuado funcionamiento de la cadena de pagos, ¿ya? Y esto implica velar por la estabilidad financiera. Esto es parte de la LOC, de la Ley Orgánica Constitucional, que tenemos como mandato como Banco Central. Y esto nos lleva a que excepcionalmente tengamos que tomar estas medidas y que tratamos de contrarrestar estos shocks internos o externos, ¿ya? Y lo que obviamente tenemos que buscar es que ninguna de estas medidas que tomemos esté en contraposición a lo que estamos buscando nosotros como objetivo en la política monetaria. Ahora, súper importante destacar que esto no solamente lo lleva a cabo el Banco Central chileno, sino que tú lo ves como una acción muy general de los bancos centrales en todo el mundo, y que el ámbito de acción está situado en el corto o mediano plazo, y no en horizontes más largos, o no en cambios estructurales, donde la efectividad de lo que puede hacer un banco central es casi nulo. Y si tú actúas en situaciones no excepcionales y no de alta volatilidad, sino que constantemente, al final lo que terminas haciendo es generando distorsiones en el mercado, y riesgo moral también. Entonces es importante entender que el Banco Central actúa solamente en situaciones excepcionales, ¿ya? Y ahora la batería de herramientas, la verdad es que yo lo simplifico mucho, porque creo que en la simplificación se entiende. El Banco Central lo que hace es entregar liquidez, y lo hace a cambio de algo, un colateral, en el fondo una garantía. Si yo le presto, habitualmente el Banco Central actúa con los bancos, en situaciones excepcionales ha actuado con otros actores en el mercado, le entrega liquidez y recibe una garantía a cambio. ¿Cuál es la diferencia de los diferentes instrumentos que pueden ver ustedes en la página web del Banco Central? Pueden ser los plazos, pueden ser los colaterales que recibimos a cambio, puede ser el tipo de operativa, si la tasa es fija o flotante, puede ser la moneda, pero en general es eso, entregamos liquidez y recibimos un colateral a cambio. Y la batería de medidas, bueno, en el día a día nosotros manejamos la liquidez, ¿cierto? Vamos emitiendo PDC y tenemos una batería de medidas, un toolkit de herramientas habitual. Pero en situaciones excepcionales, obviamente el toolkit pasa ya a ampliarse a, puede ser repos, pueden ser FX swap, pueden ser salir a comprar activos, compra depósitos o compra de bonos que se hizo durante el estallido social y luego la pandemia. Se puede hacer muy ocasionalmente intervención en el mercado cambiario, buscando bajar la volatilidad, no necesariamente bajar el nivel. La FSIC, digamos, la facilidad para impulsar el crédito que se dio hace 2 años atrás. O sea, hay un montón de herramientas que el Banco Central puede acceder para ayudar a bajar episodios de volatilidad financiera. Gracias, Paulina. Tal como tú decías, efectivamente los bancos centrales de todo el mundo, sobre todo los más grandes, el Banco de Inglaterra, Banco de Japón, Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, tienen distintos tipos de herramientas para lidiar con periodos de volatilidad excepcional. Lo que va cambiando al final es que todos tienen mandatos diferentes y de acuerdo a eso actúan y van aplicando sus propias herramientas. Por eso que era importante saber qué es lo que está haciendo el Banco Central. A veces vemos y comparamos con lo que está pasando afuera, pero nuestro Banco Central tiene un mandato especial, distinto al resto de los bancos centrales, porque cada cual se adecua, ¿no?, a su propia economía. Le quería preguntar a Juan. Disculpa, dime. ¿puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo? Solamente quiero agregar para destacar, las medidas excepcionales que se tomaron desde el estallido social, la pandemia y cuando fueron los retiros, todas fueron temporales y todas ya están extintas, excepto el FSIC que le quedan 2 años plazo. Todo el resto de las operaciones fueron temporales. Es importante destacar esto, ya no hay operaciones vivas en las operativas que hacemos en el día a día. Perfecto, muchas gracias por esa importante aclaración. Joaquín, le quería preguntar, uno de los anhelos de la industria es que se discute y promulgue prontamente la ley FinTech, que regulará un segmento que ha cobrado mucha importancia. ¿Qué oportunidades de inversión abriría esta regulación y cómo sería la interacción con la banca tradicional? Sí, es probable que este proyecto genere oportunidades de inversión, pero no es su objetivo principal. Como ha señalado varias veces la Comisión para el Mercado Financiero, este proyecto de ley FinTech tiene el potencial de mejorar el sistema financiero a través de dar mayor competencia a los actores tradicionales, darle una mayor competencia hacia principalmente los bancos, mejorar la calidad de los servicios y, a mi gusto también, muy importante, mejorar la inclusión financiera. Se acostumbra a utilizar el término FinTech para referirse a una amplia variedad de tecnologías financieras que compiten con los métodos tradicionales de entregar servicios financieros. Por ejemplo, las bancas móviles, a través de los smartphones, digamos,
servicios de inversión digital y las criptomonedas, digamos, ¿no? Y estas tecnologías lo que tienen en común es que permiten a los consumidores, digamos, financieros, por ejemplo, le dan servicios, le dan una mayor accesibilidad a servicios financieros. Pueden transferir fondos de un país a otro, obtener financiamiento para startups, digamos, y en algunos casos manejar mejor las finanzas personales. Todo esto, obviamente, en competencia con la banca tradicional. Todavía es difícil analizar el impacto de estas tecnologías financieras porque todavía no han madurado, digamos. Es probable, no sabemos cómo van a impactar la vida de las personas, es probable que no lleguen a impactar la vida de las personas como ha sido, por ejemplo, la introducción de las tarjetas de crédito, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo en el mundo es que las fintech están democratizando las finanzas y haciendo posible que, no sé, una cantidad importante, se habla de más de 1,1 millón y medio de billones de adultos que hoy día no están bancarizados, puedan acceder a servicios financieros. Y eso yo creo que es el rol más importante, al mejorar la inclusión financiera. Ahora, el proyecto en sí, como digo, puede que permita nuevas oportunidades de inversión, pero el proyecto en sí lo que busca es resguardar a los clientes financieros, porque todas estas innovaciones tecnológicas no eliminan los riesgos. Por lo tanto, hay que mantenerse, ayudan mucho, los riesgos están ahí. ¿Ah? Fortalecer el crecimiento de las empresas fintech. La regulación vigente no es adecuada para las fintech, porque está muy enfocada hacia los bancos, y los bancos prestan todos los servicios, vamos, y las fintech a veces prestan un solo servicio. Por lo tanto, de alguna forma, hay que hacer una regulación que sea más liviana y que básicamente apunta a los riesgos que cada una de las fintech esté originando, ¿no? Y también, para el desarrollo de la fintech, los mismos operadores han dicho que una regulación es algo que les sirve para conseguir nuevos capitales, ¿no? Y básicamente aumentar la competencia hacia los prestadores de servicios financieros que ya están regulados, ¿no? Eso es lo que busca el proyecto. Entonces, más bien regular esta actividad nueva, más que entregar nuevas oportunidades de inversión. Usted hablaba de un punto súper importante que tiene que ver con la democratización del sistema, digamos, financiero, porque permite que muchas personas con un celular puedan acceder a servicios que antes no tenían o a los que no han podido acceder a través de la banca tradicional, se ha visto en otros países, pero al mismo tiempo también permite eliminar un poco al intermediario y que cada persona pueda tener su propia cartera de inversión, invertir un poquito más fácilmente. ¿Se ha visto también eso como posibilidad de la fintech? Sí, hay muchas cosas, es desarrollo importante. Una cosa que a mí hasta me emocionó fue que, estando de vacaciones en la playa, hay una señora que vendía humitas, digamos, afuera, y generalmente uno no tenía plata, o sea, no tenía sencillo para comprarle, digamos. La última vez la señora tenía un POS. Por lo cual, y eso es básicamente lo que hace el servicio que presta en esta fintech, digamos, hacer que esa persona, las personas de alto nivel de ingresos siempre han tenido acceso a invertir en cualquier clase de activos, digamos, etcétera, y por tanto lograr los mejores retornos, digamos. Y esto tiene que ver con lo que dije al principio, digamos. Lo importante es que las fintech le permiten a la persona común y corriente acceder a carteras diversificadas, acceder a productos de inversión. Y la segunda parte de tu pregunta era cómo van a reaccionar los bancos. Los bancos también pueden desarrollar tienen que competir, digamos, ¿no? y van a tener que desarrollar también este tipo de servicios. Muchas gracias. Así es. Sí, Ignacio, ¿quieres complementar? Sí, efectivamente, lo que dice Joaquín es súper cierto. Nosotros en Scotia ya estamos invirtiendo, llevamos un buen tiempo digitalizando todo el banco, en toda la parte de entrega y fomento de crédito, ¿no es cierto? Eso ya está ocurriendo y hoy día con 1 o 2 clics se puede acceder a una serie de posibilidades de financiamiento de nuestra institución. Ahora también desde el punto de vista de inversiones, también estamos haciendo inversiones importantes ahí justamente para democratizar
ese acceso a la inversión. Hoy día y en los próximos meses estamos pronto a lanzar al mercado un asesor automatizado, un asesor robotizado que justamente prescinde de un ser humano, al menos al principio, ¿no es cierto?, para ayudar a la persona a escoger cuáles son sus objetivos de inversión, escoger también cuál es el portafolio que va a usar y también en el tiempo va rebalanceando eso. Y todo eso de forma automática, ¿no es cierto?, es lo que típicamente se llama un robo-advisor, ¿no es cierto?, un asesor robotizado. Y eso es lo que estamos nosotros prontos a lanzar al mercado en algunos meses y justamente busca masificar, ¿no es cierto?, o democratizar el acceso a buenas inversiones diversificadas y cuidando ese patrimonio en el largo plazo. Muchas gracias, Ignacio. Quería retomar un poquito lo que dijo Joaquín del POS en la playa. Ahora uno ve que en la mayoría de las ferias artesanales los vendedores tienen acceso a POS y con eso uno puede pagar con tarjeta. En momentos en que durante la pandemia, recordemos, escasearon las monedas, la gente accedía poco al efectivo porque no salía de su casa, no iba al cajero automático y se acostumbró a usar las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Entonces, acceder, digamos, que más emprendedores puedan acceder a ese tipo de herramientas es súper valioso porque les abre la puerta a nuevos clientes y a personas que no necesariamente andan con efectivo, que ya es casi la mayoría, ¿no? Que el efectivo se está quedando bastante atrás en nuestro país. Estamos llegando ya casi al final de nuestro encuentro y por lo mismo quería terminar preguntándole a los cuatro la misma pregunta. ¿Qué debería inspirar a los inversionistas a diversificar y buscar nuevas posibilidades? Partimos con Ignacio. Sí, a ver, yo creo que ya hemos hablado bastante de diversificación, ¿no es cierto?, y composición de portafolio, así que yo creo que ya debiesen estar autoinspiradas las personas a querer hacerlo. Ahora, adicionalmente, ¿qué podemos decir? Son 200 años de historia y quizás más, ¿no es cierto?, y premios Nobel los que han ocurrido, los que han demostrado que la diversificación fomenta, ¿no es cierto?, mejora en el largo plazo las rentabilidades que obtienen los inversionistas. Así que ese puro hecho debiese ya inspirar a los inversionistas. Ahora, adicionalmente quería mencionarles unos datos de un estudio que publicó Scotia Wealth Services hace algunas semanas atrás y que justamente miró los últimos 20 años de retornos del S&P 500, ¿no es cierto?, este principal índice de Estados Unidos que compone diversificadamente 500 empresas en diversas industrias. Y logró resultados que son, la verdad, que sorprendentes. Lo que aquí se vio es que no hay que perder de vista el largo plazo y hay que tener conciencia, ¿no es cierto?, de que los retornos mejoran mucho con el paso del tiempo. En específico, lo que se vio aquí es que si es que una persona hubiese invertido en cualquier momento de los últimos 20 años, habiendo pasado 10 años, ya esa persona habría obtenido resultados positivos siempre. O sea, en cada momento de los últimos 20 años, si tú esperas 10 años, habrías tenido un retorno positivo con certeza. Y ese número baja, ¿no es cierto?, en la medida que vamos achicando el plazo. Por ejemplo, en un año, y que es una gran noticia también, ¿no es cierto?, si yo me espero un año con mi inversión, en un 85% de las veces voy a haber tenido resultados positivos. Entonces, eso es lo que quería tratar de dejar aquí, digamos, de que hay que tener paciencia y que no desesperarse con las caídas abruptas de los mercados, porque típicamente, normalmente, estas se van a recuperar y ya hemos visto que al menos siempre van a tener retorno positivo al cabo de 10 años, y eso es lo que vio este estudio. Así que, bueno, ese sería mi comentario, Isabel. Muchas gracias, Ignacio. Paulina. Bueno, yo creo que Isabel es súper importante tu pregunta porque también va hacia un aspecto que yo quería destacar, que aquí estamos tratando, ¿cierto?, de llegar a muchas personas a través de la plataforma que estamos conversando hoy día. Y la idea justamente es que se entienda que esto no es para unos pocos, ¿ya? Y esto lo hemos dicho varias veces, el mercado capital es de todos y es para todos. Tenemos que entender que cuando hablamos de patrimonio, si bien es una palabra que suena muy pomposa a veces, ¿cierto?, el patrimonio de sus orígenes está asociado quizá a lo que recibimos de nuestros padres, ¿cierto?, como una especie de herencia. En realidad el patrimonio hoy día, visto, digamos, para la persona de a pie, es cuánto tenemos hoy día de bienes, principalmente bienes, obviamente también podemos considerar nuestro patrimonio neto, podemos considerar nuestras deudas, pero todos los bienes y principalmente consta de nuestro ahorro. Entonces, es muy importante entender que esto, la posibilidad de acceder a ahorrar y a invertir
es de todas las personas y tenemos que, obviamente, quizá ir expandiendo, y como comentaba Joaquín hace un rato, sobre todo con los avances digitales, ir facilitando el acceso para todas las personas a este tipo de distintos tipos de ahorro y distintas oportunidades de inversión, como mencionaba Ignacio. Ahora, importante también destacar el rol que ha tenido el Banco Central, ¿no es cierto? El alza de tasas de interés, el alza de tasa de política monetaria, justamente para incentivar más al ahorro. Y es importante, esto se ha ido, digamos, la política monetaria se ha ido transmitiendo. Vemos hoy día que invertir en depósitos está pagando tasas altas, y con eso estamos tratando de incentivar que las personas, en vez de consumir, ahorren más, ¿ya? Y por supuesto también es muy importante, y algo que hemos ido destacando, que como Banco Central se puso en consulta una nueva normativa sobre el ahorro, en que estamos, digamos, a punto de emitir sugerencias para incentivar el ahorro en diferentes formas, pero sobre todo en US, también como comentaba Joaquín antes, que hoy día es algo que está siendo muy demandado y es muy necesario para las personas. Yéndonos de nuevo un poco al punto de cuando hablábamos de los retiros, efectivamente esto es súper importante, el énfasis que tú haces en lo que está haciendo el Banco Central para impulsar el ahorro, ya que hubo como exceso de consumo durante estos últimos 2 años de pandemia. Gracias a las ayudas estatales y debido al retiro de los fondos, se produjo un consumo muy grande, que fue el que al final hizo crecer la economía, pero es el que se puede decir más o menos ficticio, ¿no? Porque fue un exceso de consumo que en condiciones normales no habríamos tenido. Claro, o sea, en todas sus formas fue un desahorro, ¿cierto? Teníamos un ahorro para nuestras pensiones y para la vejez, y hubo un desahorro. Lo importante hoy día es saber salir de esa fiesta de la forma más suave posible y que controlemos la inflación. Muchas gracias, Paulina. Joaquín. Gracias, Isabel. Sí, a mí en el pasado me tocó ver, por ejemplo, inversionistas, familias, digamos, que, por ejemplo, estaban invertidas 100% en Chile, digamos, con un sesgo local fuerte. Las mismas FP empezaron a invertir fuera de Chile en la segunda parte de los 90, después de una crisis hídrica muy importante, que significó importantes pérdidas porque tenía una cartera muy concentrada en empresas eléctricas, ¿no? Ahora, yo pienso que uno de los motivos para no diversificar tiene que ver con la arrogancia. Y perdón una anécdota, ¿no? Me acuerdo que una vez mi hijo mayor estaba participando en un concurso de la bolsa sobre cartera, sobre quién tenía la mejor rentabilidad, y me fue a preguntar a mí, digamos, qué tenía que hacer, y yo le di una clase de diversificación. Y me miró y me dijo, tú no entendís nada, me dijo, con eso yo no voy a ganar, ¿no? A lo más quiero ver por el promedio, y tenía razón, ¿no? Pero claro, él no tenía, si no ganaba no pasaba nada, ¿no? Ahora, hay gente que no le gusta la diversificación. Por ejemplo, el famoso inversionista Warren Buffett dice que la diversificación es una protección contra la ignorancia, ¿no? Y también ha dicho que la diversificación es para la gente floja, ¿no? Ahora, sí ha reconocido que no hay nada de malo en eso, digamos, ¿no? Hay otro famoso inversionista ya retirado, que era el que manejaba el Magellan Fund de Fidelity, que decía que la diversificación era un gran error, ¿no? Y que él que le ganaba siempre al S&P. Yo siempre le gano al S&P, digamos, y no tengo por qué diversificar, digamos, solo compro las buenas ideas. La verdad que ahí, bueno, no voy a explicar eso, pero hay un poquito de trampa en eso, ¿no? Y el más divertido es un señor que se llama Will Rogers, que decía que para qué diversificar si lo que hay que comprar es las acciones que subían nomás, no las que bajan. Por lo tanto, hay mucho de arrogancia en eso, ¿no? Ahora, ¿por qué hay que diversificar? Porque a mí uno de los conceptos que más me sirvió en la universidad es el tema del ceteris paribus, ¿no? Uno siempre tiene una idea de lo que va a pasar en el mundo, digamos, pero eso es sujeto a que todo lo demás esté constante, y eso nunca pasa, ¿no? Siempre hay cosas. ¿Quién pudo predecir la pandemia? Yo siempre miro una cosa que se llama el World Risk Report, que dice cuáles son los mayores riesgos que va a enfrentar el mundo, y la verdad que recién están apareciendo la importancia de los virus, ¿no? Entonces uno no sabe lo que va a pasar, digamos.
y cuando las crisis llegan ya es muy tarde. O sea, uno tiene que prepararse para las crisis antes que lleguen, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a la diversificación. La diversificación ayuda es que cuando aparecen cosas que no estaban en el radar, ¿ya? Yo no enfrente pérdida importante. Y para terminar, perdón que me alargue, ¿no? ¿Tengo algunos minutos más, Isabel? Sí, no hay ningún problema, estamos bien con los Fíjate tiempos. que yo, cuando fui gerente de inversiones, tuve el privilegio de conversar varias veces con quien yo considero el padre de las finanzas modernas, que es Harry Markowitz, que fue premio Nobel del año 90, creo. Y yo siempre le hacía la misma pregunta. La primera pregunta que le hice es que cómo veía los mercados para el periodo siguiente. Y me miró con mucha ironía y me dijo, random, aleatorio. Me dijo. Entonces, la próxima vez le pregunté la misma pregunta, pero distinta. Le dije, ¿cómo veía la economía del mundo? Si iba a crecer más o menos. Y me miró de nuevo y me dijo, random, aleatorio. Después le pregunté si pensaba que, la tercera vez, digamos, él venía mucho a Chile, digamos, ¿no? Le pregunté si creía que la humanidad estaba progresando, que el hombre iba a ir cada vez mejor, etc. Me miró y me dijo, random. Y la última vez que vino, pues conversamos harto, y era un tipo muy asequible, me dijo, mira, yo sé que tú siempre me haces la misma pregunta. Y siempre, y la vas cambiando, pero la misma pregunta. Y yo varias veces estaba a punto de caer en la tentación, me dijo, de contestarte lo que yo pienso. Pero me di cuenta que la respuesta técnica siempre es que el mundo es aleatorio. Y eso es lo que tienes que tener claro. Y no es que yo no tenga una visión, me dijo, de lo que va a pasar, pero ser hispánico. Y eso no existe. Entonces, creo que eso es justamente lo importante, ¿no? Yo creo que las inversiones, las finanzas, hay que mirarlas en forma humilde, porque uno no sabe todo lo que va a pasar, y la diversificación ayuda justamente a eso. Eso es lo que podría agregar yo a lo que dijo los demás expositores. Muchas gracias, Joaquín. Creo que también un elemento súper importante ahí que introdujo fue el tema de diversificar también de acuerdo a zona geográfica, ¿no? No poner todo en Chile, sino también estar viendo qué es lo que pasa con los mercados emergentes, con los mercados avanzados, porque además, de acuerdo a la zona geográfica, las realidades son bastante diferentes también. Entonces hay que tener ojo ahí al momento de invertir. Estamos terminando y quisiera hacerles como un breve resumen de los aspectos que me parecieron más importantes que fueron diciendo los tres. Uno es que la diversificación es no poner todos los huevos en la misma canasta. Creo que eso es algo que podemos sacar que los tres estuvieron de acuerdo. Diversificar no es maximizar retornos, sino minimizar los riesgos. Creo que eso también es súper importante. Y tiene que ver con lo que decía Joaquín de las crisis. Hay que estar preparado porque en cualquier momento surge una crisis. Es lo más difícil del mundo predecir cuándo vienen las crisis. O sea, lo certero es decir viene una crisis. ¿Cuándo? Es lo que la gente no puede predecir. Si en 2 años más, 5 años más, 10 años más, porque sabemos que la economía es cíclica. Otro de los puntos que ustedes enfatizaron fue no hay que perder de vista el largo plazo. Las inversiones se ven en periodos de largo plazo y por lo tanto puede haber caídas en el corto y en el mediano plazo, pero lo importante es mirar el largo plazo de inversión. Otro de los temas que me parecieron importantes, no hay una sola fórmula, sino que depende de cada persona y de su objetivo de inversión. Por lo tanto, uno debería tener una inversión customizada, digamos, no es la misma fórmula para todos dependiendo de la edad, dependiendo qué es lo que busca. Y por último, lo que dijo Paulina que me pareció súper importante, la inversión es para todos, no es solo para algunos, y por eso es tan importante ver cómo enfrentarla, digamos, qué fórmula entregar, pero técnicamente todos podemos invertir. No debe estar esta idea de que es solo para los altos patrimonios y creo que eso es también lo que estamos intentando hacer con Diario Financiero y con Scotia, mostrar que la inversión es para todos y todos podemos salir adelante en este escenario de volatilidad. Le quiero dar muchas gracias a ustedes por estar presentes, a Ignacio Ruiz Tagle, a Joaquín Cortés, a Paulina Yasigi. Y quiero agradecer a todos quienes se conectaron. Esta mañana tuvimos más de 2000 vistas a través de df.cl, una muy buena audiencia. Así que muchas gracias y nos veremos en un próximo encuentro de Diario Financiero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Tenga buen día. En Scotia sabemos que existen los invertidos.
Esos que no saben dónde invertir porque el mundo está patas para arriba. El que aprende al revés y al derecho sobre inversión, pero no lo hace. O tu amigo que le lleva dando vueltas un año en la cabeza qué hacer con sus finanzas. A todos ellos les decimos, bienvenidos invertidos. Scotia Fondos trae una nueva solución para ti. Muy simple y de fácil acceso, sin importar el monto que desees invertir. Scotia Portafolios. Un grupo de coaches te ayudará a diversificar tus inversiones entre 5 fondos según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de ser un invertido y conoce esta y otras alternativas de Scotia Fondos.